Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a 2 agujas estos hermosos mitones para mujer. Son verdaderamente sencillos, se tejen rapidísimo y bueno, van a ver que les van a encantar. Los materiales que necesitamos para la confección de los mitones son 50 gramos de lana o estambre en grosor 4 o grosor medio. Necesitamos un par de agujas de 5 milímetros, un par de agujas de 6 milímetros, una horquilla, una aguja lanera y una aguja de gancho de 5 milímetros también. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos, así que si están listos vamos a empezar. Vamos a empezar a tejer el mitón derecho. Con las agujas de 5 milímetros vamos a montar 32 puntos. Yo, para saber de qué tamaño tiene que ser la hebra que deje en el lado izquierdo cuando voy a montar los puntos y que no me sobre ni me falte material, lo que hago es simplemente enrollar el hilo en la aguja tantas veces como puntos necesite. En este caso necesito 32 puntos, así que voy a enrollar 32 veces. 32 veces. Entonces ahora ya sé que este es el tamaño de hebra que necesito para que no me sobre ni me falte material. Ahora, para montar los puntos, cada quien los puede montar como sepa, como le guste. Yo los monto de esta manera por si a alguien le sirve. Hago un aro con el hilo que va hacia la madeja, el que tengo en la mano derecha, y ese aro lo introduzco por la aguja. Ahora doy una lazada con el hilo que tengo en la mano izquierda, saco el aro que hice con la mano derecha y tiro. Tengo el primer punto. Otra vez, hago un aro, lo meto por la aguja, doy lazada, saco el aro y tiro. Aro, lazada, saco el aro y tiro. Y así, o como cada quien prefiera, vamos a montar 32 puntos. 30, 31 y 32. Ahora que ya montamos los 32 puntos, vamos a empezar a tejer en elástico 1-1. Esta, como es la primera vuelta, vamos a tejer el primer punto. Es punto de orilla. En las demás vueltas ya no lo vamos a tejer, siempre lo vamos a deslizar de la aguja izquierda a la derecha sin tejer, pero esta, como es la primera, sí lo tejemos. Entonces ese es el punto de orilla y ahora empiezo en elástico 1-1, que es simplemente tejer un punto de derecho y un punto de revés. Y repito este patrón constantemente, un punto de derecho y un punto de revés. Y cuando lleguemos al final nos queda un punto de revés y luego un punto de orilla, que en todas las vueltas siempre lo vamos a tejer de revés. Y acabamos la primera vuelta, entonces la segunda vuelta en elástico 1-1 es muy sencilla porque ya solo vamos a tejer los puntos como se nos presenten. El primero, ahora sí ya lo deslizamos simplemente de la aguja izquierda a la aguja derecha sin tejer. Y ahora ya tejemos los puntos como se nos presentan. Un derecho, un revés, un derecho, un revés y así continuamos y vamos a tejer 11 vueltas en total. Cuando estemos listos para empezar la vuelta número 12, ahí los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a empezar ya a distribuir los puntos para hacer nuestra puntada de fantasía. Ya terminé 11 vueltas. Estoy lista para empezar ahora sí ya a tejer nuestra puntada. La vuelta número 1 de nuestra puntada la vamos a hacer por el lado revés de la labor. ¿Cómo voy a saber cuál es el derecho y cuál es el revés de la labor? Muy sencillo, porque esta resto de estambre que me quedó cuando empecé a montar los puntos está en el lado izquierdo, está en mi mano izquierda. Si estuviera aquí en el lado derecho, este sería el derecho,
pero como está en el lado izquierdo, este es el lado revés de la labor y la vuelta número 1 de la puntada la vamos a hacer por el revés de la labor. Bueno, aquí tengo el diagrama de la puntada. Es una puntada muy sencilla, como pueden ver, tiene solamente 10 vueltas y está formada por 7 puntos. Aquí tengo yo otro mitón que ya tejí, donde se ve claramente cómo va a quedar nuestra puntada de fantasía. Es muy sencillo hacer esto, no crean que tiene ninguna complicación. Primero les voy a explicar qué quiere decir cada uno de los signos que encontramos aquí en el diagrama para aquellos que nunca han tejido siguiendo un diagrama. El cuadrito vacío significa que cuando vayamos envuelta por el lado derecho de la labor, tejeremos el punto de derecho. Y cuando vayamos envuelta por el revés de la labor, el punto se teje de revés. Esta línea vertical significa que vamos a deslizar un punto de revés con la hebra por detrás de la labor. Y la línea horizontal significa que vamos a deslizar un punto, pero con la hebra por delante de la labor. Estas líneas inclinadas quieren decir que vamos a hacer unos cruces utilizando la horquilla para que se nos formen estas líneas inclinadas que ven aquí. Este punto grueso quiere decir que vamos a hacer una avellana. Es esta bolita que vemos aquí, que es muy sencillo. Esos son todos los signos que encontramos en este diagrama. Entonces vamos a empezar desde la vuelta número 1. Lo primero que vamos a hacer antes de empezar la vuelta 1 es cambiar a las agujas de 6 milímetros, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a empezar, vamos a tejer un punto de orilla, ya saben que lo deslizamos de la aguja izquierda a la derecha, igual, siempre va a ser igual. Ahora vamos a tejer 5 puntos de derecho. Eso no forma parte de la puntada, eso es en los márgenes que va a tener a los lados. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de derecho. Ya está. Ahora sí entramos a los puntos de la puntada, que son 2, 4, 6 y 7 puntos, que como vamos envuelta por el lado del revés, se tejen de revés. Así que hago 7 reveses. 1, 2, 3, 4, 5. 6 y 7 reveses. Y ahora los puntos que me quedan son 18 más el punto de orilla, esos los tejo de derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y el punto de orilla de revés, como en todas las vueltas, eso va a seguir igual. Ya terminamos la primera vuelta. Ahora, ¿qué hago? Quito la aguja de 5 milímetros y tomo mi otra aguja de 6 milímetros. Y ahora vamos a hacer la vuelta número 2. Empiezo deslizando el primer punto de la aguja izquierda a la derecha. Ahora voy a tejer 18 puntos de revés. Acuérdense que estos no forman parte de la puntada, es simplemente el margen que va a quedar. De un lado son 18 puntos y del otro lado son 5 puntos. Entonces termino estos 18 puntos. Y ya llegué a donde está la puntada. En la vuelta número 2 me pide 2 puntos de derecho, 1 y 2. Ahora me pide que deslice un punto de la aguja izquierda a la derecha con la hebra por detrás y tomándolo como si lo fuera a tejer de revés. Listo. Ahora un punto de derecho y otra vez un punto deslizado con la hebra por detrás y lo tomo como si lo fuera a tejer de revés. Y ahora me pide 2 puntos de derecho, 1 y 2, y termino con el otro margen, 5 puntos de revés y el punto de orilla que también lo tejo de revés.
Y esta fue la vuelta número 2. Vamos a hacer ahora la vuelta 3. Empezamos deslizando el primer punto y ahora tejo 5 puntos de derecho. 3, 4 y 5. Ese es el margen. Y llegué a la puntada. Me pide 2 puntos de revés. 1 y 2. Y luego me pide un punto deslizado con la hebra por delante de la labor, aquí donde yo la veo, y tomándolo igual, como si lo fuera a tejer de revés. Luego me pide un punto de revés y otro punto deslizado igual, la hebra aquí delante donde yo la veo. Y termino con 2 puntos de revés, 1 y 2. Y ahora 18 derechos. 18 derechos y el punto de orilla de revés. Y ya hicimos la vuelta número 3. Ahora vamos a hacer la 4, que es donde ya tenemos cruces. Deslizo el primer punto y tejo 18 puntos de revés. Y ahora que ya llegamos a la puntada, fíjense muy bien, nos indica que tenemos que hacer un cruce. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, utilizando una horquilla, vamos a poner en la horquilla los 2 puntos que siguen y los dejamos caer por detrás de la labor. Ahora tejemos este punto, el que hemos venido alargando en las 2 vueltas anteriores, lo tejemos de derecho. Regreso a la aguja izquierda los 2 puntos que puse en la horquilla y los tejo de derecho. 1 y 2. Ya hice mi primer cruce. Ahora me pide un derecho, es el punto central. Ahora, ¿qué hago para hacer el siguiente cruce? Pongo en la horquilla el punto que sigue, que es el que he venido alargando en las otras 2 vueltas. Lo dejo caer por delante de la labor y ahora tejo los 2 puntos que siguen. Y ahora regreso de la horquilla a la aguja izquierda, ese punto que dejé en espera, y lo tejo de derecho. Y listo, ya está. Ahora ya llegué aquí. Termino con mis puntos de margen, que son 5 reveses. Y el punto de orilla, que también va de revés. Y ya terminamos con la vuelta número 4. Ya podemos ver cómo se hizo ese cruce, ese jaladito que queríamos del punto que hemos venido alargando. Ahora vamos a hacer la vuelta número 5, que podemos ver que es exactamente igual que la vuelta número 1. Es decir, voy a hacer primero mis puntos de margen, que es deslizar el primer punto y luego 5 derechos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora 7 puntos de revés. Los 7 de la puntada van de revés. 6 y 7. Y los puntos que restan son 18 puntos de derecho y el punto de orilla, que lo voy a tejer de revés. Ahí está el punto de orilla de revés. Y con esto terminamos la vuelta número 5. Vamos ahora con la vuelta número 6. Empezamos con el primer punto de orilla deslizado, 18 reveses, 17 y 18. Y llegué a los puntos de la puntada de fantasía. Me pide 3 puntos de derecho. 1, 2 y 3. Y ahora me pide que haga una avellana. ¿Cómo la vamos a hacer? Es muy sencillo, fíjense bien. En este punto que sigue voy a tejer 3 puntos. Uno de derecho, normal. Ahora, no saco este punto de la aguja izquierda. Tomo por detrás la patita que está atrás y tejo otro derecho. Sigo sin sacar el punto de la aguja izquierda y ahora lo vuelvo a tomar por delante y tejo otro punto de derecho. Ya tejí 3 puntos en uno solo. Ahora le damos la vuelta a la labor y tejo los 3 puntos de revés.
1, 2 y 3. Le vuelvo a dar la vuelta a la labor y ahora tejo los 3 puntos de derecho. 1, 2, 3 y una vez más le doy la vuelta y tejo los 3 puntos de revés. 1, 2 y 3. Y ahora le damos la vuelta y vamos a cerrar la avellana. Y para cerrarla vamos a hacer un surjete doble. Esto es, este punto, el que sigue, el primero de los 3, lo voy a pasar de la aguja izquierda a la derecha sin tejer. Ahora tejo juntos los 2 puntos que siguen de derecho y el que deslicé lo voy a montar sobre el que tengo en la aguja. Y ya cerré la avellana. Eso es todo, así de fácil es. Ahora termino con 3 puntos de derecho, 1, 2 y 3, y los puntos de margen que son 5 reveses, 4, 5 y el punto de orilla también de revés. Y ya quedó la vuelta número 6 y así nos queda la avellana. Es muy sencillo hacerlas de esta manera y no tenemos que hacerlas, puede ser también con aguja de gancho, en fin, hay 1000 formas de hacerlo, pero esta forma es muy sencilla. Vamos a ver ahora cómo hacemos la siguiente vuelta. Nos toca la vuelta número 7, que ya vieron que es igual que la 5 y que la 1. Es simplemente tejer, deslizo el primer punto y luego tengo 5 puntos de derecho, los de margen, 4 y 5. Y ahora me pide los 7 puntos de la puntada de fantasía de revés. 4. Así nos queda la avellana, no se preocupen, después se cierra. Ya están los 7 puntos de revés y ahora termino la vuelta con 18 puntos de derecho y el punto de la orilla que tejo de revés. Y esta fue la vuelta número 7. Ahora la vuelta número 8, vamos a empezar con el punto de orilla y ahora tenemos 18 reveses, 17 y 18 reveses. Y ahora llegamos aquí, a donde tenemos el diagrama de la puntada, y nos dice que vamos a deslizar con la hebra por detrás el punto que sigue, tomándolo como si lo fuéramos a tejer de revés. Lo deslizo. Ahora tejo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de derecho. Y vuelvo a deslizar con la hebra por detrás, tomándolo como si lo fuera a tejer de revés, el punto que sigue. Y ya está. Ahora termino la vuelta con los 5 puntos de revés que forman el margen y el punto de orilla de revés. Y esa fue la vuelta número 8. Para la vuelta número 9 empezamos deslizando y tejiendo 5 puntos de derecho. Ahora me pide que deslice el punto que sigue, igual de la aguja izquierda a la derecha, pero con la hebra por delante. Aquí donde yo la veo, lo tomo como si lo fuera a tejer de revés, no lo tejo, solo lo deslizo. Y ahora tejo 5 reveses, 2, 3, 4, 5. Dejo la hebra aquí y deslizo el punto que sigue. Y ya terminé hasta aquí. Ahora simplemente tejo los 18 puntos que siguen de derecho y el punto de orilla de revés. Lista la vuelta número 9. Y solamente nos falta la vuelta número 10, que es donde vamos a cerrar cruzando la hebra para que nos quede ya cerradito el círculo, como lo hacemos. Bueno, empezamos deslizando el punto y tejiendo 18 puntos de revés.
18. Ahora volvemos a tomar la horquilla. El punto que sigue, que es el que he venido alargando en las 2 vueltas anteriores, lo pongo en la horquilla y lo dejo caer por delante de la labor. Tejo de derecho los 2 puntos que siguen. Tomo el punto de la horquilla, lo regreso a la aguja izquierda y lo tejo de derecho. Ya hice el primer cruce. Ahora me pide un punto de derecho. Ahí está. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pongo en la horquilla los 2 puntos que siguen y los dejo caer, pero por detrás de la labor. Dejo el punto que sigue, que es el que he venido alargando en las vueltas anteriores. Regreso los 2 puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los tejo de derecho. Y termino la vuelta con los 5 puntos de margen de revés y el punto de orilla también de revés. Y con esto terminamos la vuelta número 10. En este punto estamos ahorita. Ya hicimos todo nuestro motivo, tejimos las 10 vueltas del motivo. Lo que vamos a hacer ahora es repetirlo 2 veces más. Vamos a tejer nuevamente desde la vuelta 1 hasta la vuelta 10 y otra vez desde la vuelta 1 hasta la vuelta 10. Vamos a completar 3 motivos. Se va a ver así al final. Nos van a quedar 3 avellanas, ¿sí? Cuando lleguemos ahí, cuando terminemos esas vueltas, que serán 30 vueltas en total, contando desde aquí, desde donde empezamos a tejer la puntada de fantasía, cuando lleguemos ahí, les indico cómo vamos a continuar. Muy bien, una vez que terminamos las 3 repeticiones de nuestro motivo, terminamos 30 vueltas, ahora lo que vamos a hacer es tejer nuevamente con las agujas de 5 milímetros y hacer un borde en punto elástico. Vamos a empezar una vuelta por el lado revés de la labor en este momento. Entonces, simplemente con la aguja de 5 milímetros vamos a empezar, deslizamos un punto y empezamos con nuestro patrón de elástico 1, 1, un punto de derecho y un punto de revés, y así vamos a repetir. Vamos a tejer 10 vueltas en total en elástico 1, 1. Ya tejimos 10 vueltas en elástico 1, 1 y ahora vamos a cerrar la labor. Vamos a cerrar también en una vuelta por el lado revés de la labor. Para cerrar los puntos es muy sencillo, simplemente voy a ir tejiendo cómo se presentan los puntos, como me tocan, y los voy cerrando. El primero lo deslizo como siempre, ahora tejo de derecho y remato. Ahora me toca un punto de revés, entonces lo tejo de revés y remato. Ahora de derecho y remato. Revés y remato. Y así hasta terminar los 32 puntos. Muy bien, terminamos el último punto. Ya está. Ahora simplemente cortamos la hebra, la pasamos por la argolla que nos queda y jalamos. Y ya está listo el primer mitón, que es el derecho. Ahora vamos a hacer el mitón izquierdo, que es hacer básicamente lo mismo. La única diferencia es que el punto de fantasía, en vez de quedarnos a la izquierda de la labor, nos va a quedar a la derecha, en este lado. Entonces vamos a empezar igual, vamos a montar 32 puntos con las agujas de 5 milímetros y vamos a tejer 11 vueltas en elástico 1, 1 y ahí los vuelvo a ver para indicarles entonces cómo vamos a estructurar los puntos ahora.
Ya tejí las 11 vueltas en elástico 1-1. Estoy lista para empezar una vuelta por el lado revés de la labor, igual que empezamos en el mitón derecho. Entonces, lo único que vamos a hacer es invertir el orden de los puntos de margen que dejamos. Aquí cuando empezamos tejimos un punto de orilla, 5 puntos en punto de derecho y después los 7 puntos de revés, que son los que van a formar la puntada, y luego 18 puntos de derecho y el punto de orilla. Ahora simplemente vamos a hacer lo contrario. Antes que nada tomamos nuestra aguja de 6 milímetros y entonces ahora empezamos con el punto de orilla que deslizamos. Ahora tejo 18 puntos de derecho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y ahora 7 puntos de revés, que son los que van a formar la puntada. 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora termino la vuelta con 5 puntos de derecho y el punto de orilla que va de revés. Y esa fue la vuelta número 1. Y ahora ya continuamos lo mismo que hicimos en el otro mitón. Aquí en este lado es donde vamos a tener el adorno, el punto de fantasía, y de este lado nos quedarán todos los 18 puntos en punto de revés, como aquí. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a tejer nuestras 30 vueltas con el punto de fantasía. Después volvemos a cambiar a las agujas de 5 milímetros y tejemos 10 vueltas en elástico 1-1, empezando por una vuelta en el lado del revés. Tejo 10 vueltas y cuando empiece la vuelta número 11, cierro todos los puntos. Y entonces habremos terminado los 2 mitones. Y los vuelvo a ver para indicarles cómo los vamos a coser. Muy bien, ya tenemos listos los 2 mitones. Ahora solamente nos falta coserlos. Cada quien puede coserlos utilizando la técnica que prefiera. Puede ser con aguja lanera y punto atrás. Puede ser, como yo lo voy a hacer, con aguja de gancho, utilizando puntos deslizados. Voy a utilizar una aguja de gancho de 5 milímetros. Y la forma como lo vamos a hacer es muy sencilla. Fíjense bien. Vamos a doblar el mitón de esta manera. La parte del derecho de la labor, que es donde está la puntada de fantasía, eso queda por dentro. Yo lo que veo es el revés de la labor. Y entonces vamos a empezar a coser de la siguiente manera. Pero antes de empezar a coser, vamos a medir 6 centímetros desde el borde del guante hacia adentro. Mido 6 centímetros y allí voy a poner un marcador. Hasta ahí voy a hacer esta primera costura nada más. Después voy a dejar un espacio de 4 centímetros para el pulgar y después ya continuaré cosiendo. Entonces, fíjense bien. Aquí ustedes ven que en el borde, pueden ver en su labor, en el borde se nota perfectamente una cadena en los dos lados. Esta cadena que se nos fue formando al empezar y terminar cada vuelta. Por eso es importante empezar siempre deslizando el primer punto de derecho sin tejerlo y tejer el último punto de cada vuelta siempre de revés. Eso es importante para que la terminación sea así. Si lo hacemos de otra manera nos va a quedar de otra forma la terminación o el principio y el final de cada vuelta. Entonces yo para coser lo que voy a tomar es precisamente este punto completo, las 2 patitas del punto. Aquí están las 2 patitas del punto. Eso es lo que voy a tomar y lo meto en las 2 patitas de la parte de atrás. Ahora simplemente saco una lazada y como es el primer punto que voy a hacer,
voy a hacer una cadenita, después ya no, porque es punto deslizado, pero aquí sí, va una cadenita. Entonces, ya saqué, ahora tomo el punto que sigue, paso por aquí la hebra, se fijan cómo estoy agarrando las dos patitas de la cadenita, muy bien. Y ahora en la cadena que sigue, en el otro lado, hago lo mismo. Saco una lazada y la saco de una vez por la argolla que tenía en el gancho. Lo voy a repetir. Tomo las dos patitas de la cadenita. Eso es muy importante, que sean estas dos. Y ahora las dos patitas de la cadena de atrás. Saco y saco de una vez. Punto deslizado. Meto por aquí, saco y saco de una vez. El que sigue, tomo las dos patitas, ahora en el que sigue me fijo, este es el que sigue, tomo las dos patitas, saco y saco de una vez. Vamos al que sigue y el que sigue. Entraron limpios las cuatro. Saco y saco de una vez. Y el último, el que sigue, donde está mi marcador, voy a quitar el marcador para que me sea más sencillo. Ya sé que solo voy a hacer un punto más. Quito el marcador y ahora tomamos el punto que sigue y aquí también el punto que sigue. Saco, lo saco de una vez y listo. Esto ahí termina. Estos son mis primeros 6 centímetros. Ahora voy a dejar un espacio de 4 centímetros por donde va a salir mi pulgar. Lo medimos 4 centímetros y ponemos nuevamente nuestro marcador. Aquí va y ahí está, 4 centímetros. Es este. Muy bien, este va a ser el orificio por donde va a salir el pulgar. Ahora, ¿qué hago? Bueno, pues si se fijaron, yo aquí dejé al principio la hebra un poquito más larga de lo normal para poder con esta misma hebra hacer mi costura. Entonces, pues vamos a hacer lo mismo. Empezamos por este lado. Entonces, aquí tenemos, esta es la cadenita que me queda en la orilla, ¿se fijan? Y en el otro lado, igual aquí está, es esta. Entonces, meto el gancho tomando las dos patitas del primer punto y en el otro lado hago lo mismo. Saco la hebra y como es el primer punto, hago una cadenita. Ahí está. Y ahora sí ya me voy a las dos patitas de la cadena que sigue y aquí lo mismo, las dos patitas. Saco y saco de una vez. Ahora meto en la cadena que sigue. Aquí lo mismo, la cadena que sigue, saco y saco de una vez. Y de esa manera vamos a continuar haciendo nuestra unión hasta que lleguemos al marcador. Y llegamos al último punto. Saco y ahora ya simplemente jalo la hebra. Y ya quedó y aquí está la abertura para el pulgar. Ahora sí, con ayuda de una aguja lanera vamos a perder todas estas hebras, bueno, estas dos hebritas que nos quedaron aquí. Entonces lo que hago es que por la misma costura que generé, la voy a pasar, voy a rematar primero, hago un nudito y ahora la hebrita la paso de esta forma. Listo. Y finalmente ya puedo cortarla. Hacemos lo mismo con la otra hebra que nos quedó, lo mismo.
Y ya quedó. Ahora sí, vamos a ver cómo quedó. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo, unos mitones verdaderamente hermosos, sencillos, se tejen muy rápido, es verdaderamente fácil. Estoy segura que mientras los estaban tejiendo pensaron, voy a hacer otros para regalarles a esta persona y a esta otra y a esta otra y en fin, pues de aquí van a salir muchos regalos, estoy segura que sí. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y de tejido a 2 agujas. Y bueno, como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.